Política monetaria, presentado por Eric Harrison Gamba Vaca, Erika Ginette Aponte Martínez, David Mauricio Cabrera Rosero, Karen Yuritza Vargas Santa. Informe sobre la política monetaria. El Banco de la República siempre velará por mantener el poder adquisitivo de la moneda, en coordinación con la política económica general. Su objetivo principal es disminuir la inflación y lograr un objetivo de un sector sostenible del producto y el empleo. En el cuarto trimestre del 2021, sobre la inflación de los precios fueron proyectados a un nivel bajo. Según el índice de precios al consumidor, el día sin IVA y la extensión de alivios pronosticó una demanda que indicó la baja de servicios públicos y con el contagio masivo de COVID-19 y las restricciones de movilidad se presenta una baja inflación. A esto se le suma la debilidad del mercado laboral que contribuiría a aumentos reducidos de salarios y en otros costos de la empresa. El comportamiento del Producto Interno Bruto para el tercer trimestre de 2020 fue de acuerdo con lo previsto debido a un buen desempeño del consumo privado de los bienes y de inversión en la maquinaria y equipo, mientras que en el gasto público y las exportaciones resultaron más débiles. Para el 2021 se espera un mejor desempeño de las obras civiles y del comercio al por menor debido al comportamiento por la pandemia. Es un riesgo a la baja sobre la previsión del crecimiento, pero a corto plazo o mediano plazo, un ritmo acelerado con la vacunación es un riesgo a la alza en la economía. El tercer trimestre 2020 se observaron caídas en la economía mundial por la pandemia en varios países, otorgando medidas para rezagar la deuda y aplicar formas de lidiar con el precio de las vacunas, con el que se presenta un elevado endeudamiento público, deterioro de mercados, cierre de empresas y tensiones políticas y comerciales. A finales del 2020, la aprobación de las vacunas a diversos países sería un factor importante para favorecer la dinámica de los mercados internacionales. En el tercer trimestre se presentó un repunte económico para el último trimestre 2020. Se intensificó la pandemia en varios países, incluyendo Europa, Estados Unidos, América Latina y China. Como consecuencia que se ha presentado por el aislamiento social, una consecuente fuerte es el impacto negativo en la economía. Los indicadores de actividad económica de estos países sugieren una recuperación, pero las caídas significativas que se presentaron a mediados de inicios de la pandemia y el aislamiento preventivo se objetiva para una recuperación para el próximo mes y el próximo año 2020 y 2022, debido a los factores de contrarrestar esta crisis. El comportamiento de diversos factores económicos puede favorecer o puede decaer a mediado del tiempo. Para entrar un poco en el tema de las proyecciones macroeconómicas, específicamente en el tema de la inflación, podemos iniciar viendo cómo la indexación de los precios de algunos servicios a la baja inflación, las menores presiones provenientes de las tasas de cambio estimadas para el año 2021 y los mayores excesos de capacidad productiva esperados contribuyeron a reducir la senda de inflación proyectada, tal cual como lo podemos ver en esta gráfica, donde la línea punteada amarilla fue la estimación en octubre del año 2020 y la línea punteada azul es la real a enero del año 2021. Esta circunstancia, junto con una brecha del producto que ahora se estima algo más negativa que lo previsto para los próximos 2 años, además de una brecha de tasa de cambio real más baja para los próximos trimestres, llevaron a un descenso en las sendas esperadas para la inflación total y básica en el horizonte del pronóstico. La menor inflación, tanto observada a finales del año 2020 como la esperada hacia adelante, implicaría presiones bajistas adicionales por cuenta de una indexación a menores valores de esta y de una senda más baja de expectativas de inflación. El nuevo pronóstico también tiene en cuenta la prolongación de la eliminación transitoria de IVA sobre varios bienes y servicios, menores ajustes anuales en los precios de los regulados para el año 2021 y una senda de alimentos que no tuvo cambios sustanciales. También vemos cómo la inflación total alcanzaría un mínimo en el primer trimestre del año 2021
y luego aumentaría, aunque sin superar el 3% en los próximos 2 años. Con esto nos referimos a que se espera que la inflación continúe descendiendo en el primer trimestre del año y se ubique cerca del 1.1% como resultado del efecto de las medidas de distanciamiento social impuestas a principios de año. Sin embargo, se debe tener en cuenta que a partir del segundo trimestre los precios comenzarían a ajustarse a tasas anuales, algo mayores debido a la disolución de parte del choque ocasionado por algunos alivios dados por el gobierno en impuestos y precios decretados en el segundo trimestre del año 2021, lo que significa también una baja base de comparación estadística para los indicadores anuales. Es importante también resaltar que la presencia de importantes excesos de capacidad productiva y el bajo traspaso de las presiones del tipo de cambio durante una buena parte del horizonte de pronóstico, entre otros, serían factores que impedirían que la inflación supere la meta del 3% en los próximos 2 años. Cabe señalar que la presencia de una segunda ola de contagios de COVID-19 en el primer trimestre de este año, además de la imposición de nuevas medidas de distanciamiento físico para contenerla, llevó a contemplar en estos pronósticos un cambio en el patrón de ajuste de los precios, con una menor concentración de incrementos en el primer trimestre frente a lo usual. Las proyecciones actuales siguen rodeadas de un nivel de incertidumbre mucho más alto que el habitual, debido al número y tamaño de los choques asociados con la pandemia del COVID-19. Estas circunstancias, más los desafíos que ello genera para la medición del IPC, hacen difícil estimar el papel relativo de cada uno de estos factores en el comportamiento de los precios. Tomando todo esto en cuenta, se estima un rango para la inflación total entre el 1.5% y el 3% para el cierre del 2021 y entre el 2% y el 3.5% para finales del año 2022. Adicionalmente, vemos como los precios de los alimentos contribuirían a mantener la inflación al consumidor en niveles bajos en el horizonte de pronóstico, favorecidos por unas buenas condiciones climáticas, pese al surgimiento de algunas presiones alcistas a comienzos del año 2021 provenientes del exterior. Lo anterior teniendo en cuenta que en los últimos meses se han presentado condiciones climáticas típicas de un fenómeno de la Niña de intensidad débil o moderada. Cabe recordar que este fenómeno climático suele estar asociado con lluvias por encima de lo normal, buena oferta agropecuaria y precios relativamente bajos en el sector. A esto se le sumaría también una demanda de alimentos que podría tener bajos crecimientos en los próximos trimestres. En contraste, los precios de los alimentos procesados enfrentan algunas alzas por cuenta de la reciente tendencia de crecimiento en las cotizaciones internacionales de varias materias primas y productos agropecuarios. Los mismos se prolongarían por algunos meses y llevaron a aumentar el pronóstico para comienzos del año 2021. Con todo eso y teniendo en cuenta la base de comparación estadística del año 2020, la variación anual del IPC de alimentos debería descender de forma importante hasta el segundo trimestre del año 2021, para luego aumentar moderadamente a niveles algo superiores al 2.5%. También vemos cómo las expectativas de inflación del mercado descendieron en el último trimestre y también indican que la inflación se situará por debajo del 3% al final del año 2021. Las expectativas de los analistas económicos obtenidas a partir de la encuesta mensual del banco aplicada en enero registran una inflación esperada para finales del año 2021 y 2022 del 2.7% y del 3.1% respectivamente. Entrando un poco en el detalle de la actividad económica, podemos iniciar viendo cómo la recuperación de la economía colombiana iniciada en el tercer trimestre se habría acentuado en el cuarto, con una reversión importante del choque negativo de la pandemia. Pese a esto, los efectos de una segunda ola de contagios a comienzos del año 2021 estarían interrumpiendo temporalmente esta tendencia. Esto hace referencia a que las cifras de actividad económica del tercer trimestre mostraron un crecimiento anual de menos 9.5%, confirmando el ritmo de recuperación esperado. Para el cuarto trimestre, la información
disponible estaría en el orden del 4.4%. De confirmarse estos pronósticos, el crecimiento del Producto Interno Bruto para todo el año 2020 estaría en un rango entre el 6.8 y el 7.4%, con una cifra del menos 7.2% como más probable. Y es que la flexibilización de las medidas de distanciamiento social, las acciones del gobierno central y los gobiernos locales para sostener el ingreso de los hogares y apoyar financieramente a las firmas, asimismo las bajas tasas de interés y la amplia liquidez suministrada por el Banco de la República, habrían continuado facilitando la recuperación de la actividad económica en el cuarto trimestre. No obstante, es probable que las medidas de distanciamiento social implementadas por algunos gobiernos locales, debido al aumento de contagios y muertes por COVID-19 a finales del año 2020 y comienzos del año 2021, afecten la dinámica de la actividad económica en el primer trimestre del año. También vemos como el aumento del consumo de los hogares habría sido particularmente notable, recuperando a finales del año buena parte del terreno perdido por el choque de la pandemia en el segundo trimestre, y registrando también caídas anuales mucho menores que las del tercer trimestre y que las de otros componentes del gasto privado. Las cifras de ventas al por menor sin combustibles ni vehículos a noviembre, con un crecimiento anual del 11.7%, apuntan en esta dirección. Por subcomponentes de este agregado, el consumo de bienes no durables, el menos afectado por el choque, habría mostrado una tasa de expansión similar a la del tercer trimestre. Los gastos en bienes semidurables y durables habían registrado crecimientos trimestrales significativos, impulsados en gran parte por el día sin IVA y otras jornadas de descuento otorgadas por el gobierno. E incluso en el último caso, la tasa de crecimiento anual podría haber sido positiva. El consumo de servicios, el más castigado por las medidas de aislamiento preventivo y el cierre de establecimientos, había presentado una caída anual importante, pero con una notable expansión en niveles frente al observado un trimestre atrás. En cuanto a la inversión, podemos decir que habría aumentado en ciertos niveles, aunque se mantendría aún muy lejos de lo observado antes del choque de la pandemia. Dentro de este rubro se espera que el gasto en maquinaria y equipo, impulsado nuevamente por compras de equipo rodante de transporte y los estímulos tributarios provistos en la Ley de Financiamiento del año 2019, haya consolidado la significativa recuperación observada en el tercer trimestre y que al cierre del año su crecimiento anual sea positivo. El pronóstico supone que en el cuarto trimestre se habría empezado a superar el rezago en la recuperación de la inversión en obras civiles que se observó en el tercero. Cabe señalar que a la fecha existen proyectos de infraestructura vial cuya estructuración y financiación estarían aseguradas. Por el lado de la oferta también se apunta a una fuerte recuperación de la actividad económica para el cuarto trimestre, la cual fue impulsada por aquellos sectores más beneficiados con la flexibilización de las normas de distanciamiento social y con una menor percepción de riesgo de contagio. Las cifras del tercer trimestre evidenciaron un mejor comportamiento en todas las ramas de producción respecto a los niveles históricamente bajos del segundo trimestre. Con la finalización del aislamiento preventivo obligatorio a comienzos de septiembre, estas tendencias se han venido consolidando y se prolongaron durante el cuarto trimestre. Todo esto apunta a que en estos meses se dio la recuperación de un amplio conjunto de ramas de actividad. Claro está que sin alcanzar aún los niveles registrados con anterioridad a la pandemia. En particular, la industria manufacturera habría recuperado niveles muy cercanos a los presentados a finales del año 2019. La subrama del comercio al por mayor y al por menor tendría un crecimiento anual soportado por la muy buena dinámica de las ventas minoristas. No obstante, los sectores de actividades artísticas y de recreación, la construcción, la minería, continúan presentando contracciones anuales pronunciadas debido a las restricciones de operación que aún imperan sobre distintas actividades de servicios, los bajos niveles de avance en proyectos edificadores y obras civiles y la pronunciada caída en el precio del petróleo junto con huelgas y cierres en algunas minas de carbón.
Es importante también resaltar que en el presente y en el siguiente año el crecimiento económico seguirá siendo determinado por la evolución de la pandemia, por las medidas que se adopten para frenar su avance y por sus consecuencias de mediano plazo sobre la capacidad productiva y la salud de las finanzas. Uno de los factores más importantes para la dinámica de la recuperación es la celeridad con la que se efectúen las campañas de vacunación, tanto en Colombia como en el resto del mundo. Para el año 2021 se proyecta un crecimiento del 4.5% con un rango entre el 2% y el 6%, el cual es amplio, dadas las importantes fuentes de incertidumbre que aún persisten. En este sentido, supone una reducción paulatina en la incidencia del COVID-19 una vez se supere la segunda ola de contagios. Esto permitiría que se relajen las medidas de distanciamiento social y que se retome la senda de apertura y normalización de los diferentes sectores productivos. Dado lo anterior, en el frente interno el crecimiento debería ser impulsado por el aumento de la confianza de los consumidores y por la continuación del proceso de apertura de las actividades productivas, una vez finalicen las medidas de aislamiento de comienzo de año, lo que permitiría un mayor gasto, sobre todo en servicios. A esto se suma también una política monetaria que continuaría siendo expansiva y unas condiciones crediticias favorables. En el frente externo, la recuperación de los principales socios comerciales, la cual se revisó levemente dado el impacto favorable que se espera tenga el proceso de vacunación contra el COVID-19 en curso de muchos países. Permite esperar un mejor desempeño del sector exportador y del precio de las materias primas. En este sentido, vemos cómo el país continuaría contando con amplias fuentes de financiamiento externo. Teniendo en cuenta las previsiones en materia de actividad económica, se espera que la tasa de desempleo nacional continúe decreciendo y para el 2021 se ubique en un promedio entre el 12.5% y un 15.5%. En la segunda mitad del año 2020, la recuperación de la ocupación se dio a un mayor ritmo que el de la participación, lo cual permitió descensos consecutivos de la tasa de desempleo. Teniendo en cuenta esto, se espera que la tasa de desempleo nacional continúe disminuyendo. No obstante, esta caída se daría a un menor ritmo que la observada en la segunda mitad del año 2020, dada la lenta recuperación del empleo asalariado y formal, así como una actividad económica que en niveles sería aún inferior a los del periodo prepandemia. Así, se estima que en promedio la tasa de desempleo nacional para todo el año 2021 estaría entre un 12.5% y un 15.5%, como lo mencioné anteriormente, con valor más probable en el 14%, lo cual significa una corrección a la baja frente al intervalo presentado en el informe de octubre. La economía colombiana continúa enfrentando importantes fuentes de incertidumbre, siendo la principal de ellas la evolución de la pandemia y su impacto sobre el aparato productivo y los patrones de comportamiento de los agentes económicos. En el escenario descrito se supone que la pandemia cede paulatinamente en Colombia y en buena parte de los socios comerciales del país, en la medida en que avanza el programa de vacunación o que se alcanza unos niveles relativamente altos de inmunidad en los próximos meses. Sin embargo, no se puede descartar la aparición de nuevas olas de contagio que retrasen el restablecimiento de la actividad económica y que conduzcan a un crecimiento aún más bajo. En relación con la emergencia sanitaria, también persiste una incertidumbre importante en torno a la composición de los choques de oferta y de demanda que ésta ha generado y sus implicaciones sobre el crecimiento futuro. En Colombia, la deuda pública es un factor importante en el pronóstico macroeconómico. Teniendo en cuenta los pronunciamientos del gobierno, el pronóstico contempla la realización de una reforma fiscal que entraría en vigor a partir del año 2022. Esta reforma permitiría llevar la deuda pública a los niveles proyectados en el marco fiscal de mediano plazo y mantener abiertas las fuentes de financiamiento para el país a un costo relativamente bajo. Podría tener algunos efectos de corto plazo sobre la actividad económica. La magnitud de la reforma en el momento en que sea implementada y el conjunto de medidas fiscales que sean adoptadas en esta son riesgos sobre el pronóstico.
Para cerrar el tema, vemos como la información más reciente de actividad económica e inflación sugiere mayores excesos de capacidad productiva en el horizonte de pronóstico, dada una aparente recuperación más rápida del producto potencial. En este informe se sigue considerando que la pandemia ha afectado tanto a la demanda como a la oferta agregada de la economía, pero que existen excesos de capacidad importantes derivados de la prevalencia de los choques de demanda sobre aquellos de oferta. La información más reciente indica la coincidencia de una inflación básica baja y menor que la esperada, al tiempo con un crecimiento estimado mayor que el proyectado. Esto sugiere la presencia de excesos de capacidad significativos y una recuperación del Producto Interno Bruto potencial más rápida que la anticipada. Los cierres registrados a comienzos del año estarían profundizando los excesos de la capacidad por un tiempo. Con todo eso, se estima que la brecha del producto contemplada en el escenario central se ubicaría en un 6.3% en el año 2020, dentro de un rango del -7% y -5%, con un producto potencial que crecería en un -1.3%. Balanza de pagos. En la balanza de pagos, el déficit de la cuenta corriente en 2020 es de -3,4% del PIB. La caída de los consumos y de la inversión privada en el país habrían contribuido a esta reducción de las importaciones y también de la rentabilidad de la inversión extranjera directa enfocada en el mercado laboral. Esto, junto con las menores utilidades de las empresas con capital extranjero, que son dedicadas a la extracción de petróleo y carbón, habrían sido las principales determinantes de la reducción del déficit en la cuenta corriente. Para 2021, el déficit de la cuenta corriente se ampliaría a un -3,6% del PIB. Este repunte esperando que la demanda interna impulsara el crecimiento de las importaciones y la recuperación de la rentabilidad de las empresas con participación extranjera. Estas dinámicas que iniciarán la ampliación del déficit y se espera que ganarían fuerza en la segunda mitad de año. En esta proyección también incluye un efecto parcialmente compensatorio derivado de la recuperación de los ingresos externos corrientes del país. Dado que en 2021 se prevé una recuperación de las ventas externas de los principales productos básicos, entre los que se destaca el petróleo, el oro y el café. También las exportaciones de productos industriales, además de las remesas de trabajadores, que continuarán indicando unos ritmos de expansión positivos, aunque muy moderados. Política monetaria y tasas de interés. La mediana de la tasa de interés de la política esperada a finales de 2021 y 2022 se sitúa en el 1,83% y el 3% respectivamente. Para el primer semestre del 2021 ubica la tasa de interés de intervención en el 1,75% y en 1,83% a finales del año. Los encuestados esperan incrementos adicionales en 2022 con una mediana que se sitúa en el 3% a finales de este año. En este pronóstico, los mayores excesos de capacidad productiva y la menor inflación estimados en este informe son compatibles con un sendero esperado de tasas de interés de referencia que en promedio es inferior a enero del presente año. No obstante, la incertidumbre sobre el crecimiento económico, la velocidad de recuperación, el grado de afectación de demanda agregada y de la capacidad productiva y las condiciones externas siguen siendo altas en el horizonte de pronóstico y deberán seguir siendo evaluadas a la luz de la información disponible y la evolución de la pandemia. Proyecciones de inflación y crecimiento provienen
de la evolución de la crisis sanitaria y de las medidas requeridas para enfrentarla. La posibilidad de rebrotes y un recrudecimiento de la crisis sanitaria producto de esta pandemia global sigue siendo el principal factor de riesgo en las proyecciones macroeconómicas. En este caso, pues, al presentarse una nueva ola de contagios, se requerirá medidas adicionales de confinamiento y esto podría afectar nuevamente la actividad económica más allá de lo contemplado. Comportamiento de la inflación y precios. La existencia de una brecha del producto ampliamente negativa siguió traduciéndose en caídas o mínimos ajustes de precios para un conjunto amplio de bienes y servicios. En esto se sumó el efecto que siguió teniendo la rebaja temporal de impuestos indirectos en varios ítems de la canasta del consumidor y el impacto de la jornada del día sin IVA en el año. Durante el cuarto trimestre se presentaron algunas presiones alcistas en ciertos rubros, aunque insuficientes para compensar las presiones bajistas sobre la inflación al consumidor. Este fue el caso de los costos asociados con la disminución del aforo y los requerimientos de medidas mucho más estrictas de bioseguridad en algunas actividades económicas, los cuales habrían generado alzas a los precios en algunos servicios donde la interacción social es alta. A lo anterior también se suman otras presiones de costos no laborales que habrían surgido a finales del año, probablemente siendo asociadas con mayores costos de transporte y con un comportamiento de precios al productor. La variación anual del IPC de servicios también se produjo de manera importante en el cuarto trimestre, como consecuencia de una recomposición del gasto de los hogares y de la debilidad de la demanda, factores que predominaron sobre el aumento de los costos de operación en algunos sectores. Un efecto importante de las medidas adoptadas para el control de la pandemia ha estado asociado con una disminución en el consumo general de servicios en favor de productos como alimentos y algunos bienes esenciales, como lo pueden ser medicinas, productos de aseo, higiene, entre otros. Crecimiento económico y demanda interna. En el tercer trimestre de la economía colombiana se comenzó a recuperar del choque sin precedentes ocasionado por la pandemia de COVID-19, creciendo frente al bajo nivel del segundo trimestre, pero con una tasa de variación anual muy negativa. Los datos del crecimiento del PIB en el tercer trimestre confirmaron que la economía habría tocado fondo en el segundo trimestre, como consecuencia del choque de la pandemia generada por COVID-19. Este rebrote de actividad económica ha ido de la mano con la flexibilización de las medidas de distanciamiento social, las medidas que el gobierno central y los gobiernos locales usan para sostener el ingreso de los hogares y apoyar financieramente a las firmas, así como las bajas de tasas de interés y la amplia liquidez suministrada por el Banco de la República, lo que en conjunto habría contribuido al mejoramiento de la confianza de consumidores y empresarios y facilitando la recuperación parcial de la economía. El consumo se recuperó de forma significativa en el tercer trimestre. Sin embargo, sus niveles hasta ahora empiezan a ser cercanos a los del año 2017. En este, pues el consumo de los hogares registró una expansión trimestral importante después de la caída del segundo trimestre. A pesar de esto, continuó presentando una variación aún
anual negativa de magnitud semejante a la del PIB. A la mejora en el trimestre contribuyó la apertura parcial del comercio y el relajamiento de las medidas de distanciamiento social. Dentro de todos los renglones registraron recuperaciones notables, a excepción del consumo no durable, que no cayó en el segundo trimestre. Los consumos semidurable y durables pasaron de retrocesos anuales superiores al 30% a reducciones del 18,7% y 6,9% respectivamente. El consumo de servicios, el de mayor importancia dentro del consumo privado, también se recuperó, pasando de caer de un 20,7% a hacerlo en un 14,1%, pero continuó siendo el más golpeado por la pandemia. Finalmente, el consumo no durable sostuvo un crecimiento cercano al del segundo trimestre. La mayor recuperación de las importaciones frente a las exportaciones se llevó a una apertura del déficit comercial en pesos reales en el tercer trimestre. El valor real de las exportaciones registró una recuperación muy modesta e inferior a la esperada. Las ventas externas de bienes mineros y servicios continuaron contrayéndose a tasas anuales importantes y fueron apenas contrarrestadas por el comportamiento menos desfavorable de las exportaciones de bienes agrícolas y no tradicionales. Por otro lado, las importaciones experimentaron una mayor recuperación en el tercer trimestre, consistente con el mejor desempeño de la demanda interna, y pasaron de caer más del 30% anual en el segundo trimestre a hacerlo en un 22,8% en el tercero. Dentro de las principales contribuciones a la recuperación provinieron de las compras de bienes de consumo duradero y de bienes de capital, la industria manufacturera y la rama de comercio, reparación, transporte y alojamiento, que habían sido afectadas sensiblemente por las medidas de distanciamiento social, fueron las que presentaron las mayores recuperaciones trimestrales, evidenciando el efecto positivo que tuvo la reactivación económica sobre estos sectores. El mercado laboral. El mercado laboral colombiano continuó recuperándose, aunque registra niveles de empleo muy inferiores a los observados previos a la pandemia. Pues en esto, de acuerdo con las cifras desestacionalizadas de la gran encuesta del DANE, en noviembre los ocupados en total nacional y en las principales ciudades registraron un crecimiento mensual del 0,8% y de 1,2% respectivamente. Con estas cifras, en el nivel nacional se han recuperado entre mayo y noviembre el 73,4% de los empleos que se perdieron entre marzo y abril y el 71,6% para las principales ciudades. El crecimiento del empleo urbano también ha sido más rápido en los segmentos no asalariados e informal. La recuperación del mercado laboral en los últimos meses muestra un cambio de composición en la ocupación, por el mayor dinamismo del empleo no asalariado e informal. El mercado financiero y monetario. Al final del 2020, las condiciones financieras internas continuaron recuperándose. Durante el cuarto trimestre del 2020 se presentó una moderación en la demanda por depósito y efectivo. En el último trimestre del año se presentó un mayor ajuste de las tasas interbancarias a la tasa de interés de política monetaria y se mantuvo la tendencia decreciente de las tasas de captación. Las reducciones de la tasa de interés de política monetaria siguen transmitiéndose hacia las tasas de interés de las empresas y los hogares.
En el último trimestre del 2020, la actividad crediticia se siguió recuperando, pero aún existen altos niveles de incertidumbre y factores que afectan la oferta y la demanda de crédito que deben seguir siendo monitoreados. Las expectativas de la inflación, de la tasa de interés de política, el crecimiento del PIB, de la depreciación nominal, constituyen un conjunto de información fundamental para un banco central, en especial en una economía con un esquema de inflación objetivo. Las expectativas macroeconómicas determinan el comportamiento presente y futuro de los agentes y por tanto son una pieza de información esencial para la evaluación del estado y las perspectivas de la economía. Asimismo, las expectativas macroeconómicas de los agentes pueden servir de referencia al Banco Central para contrastar sus pronósticos y orientar su comunicación y sus acciones.